Cuando miras a través del paisaje de los Estados Unidos de América modernos, las huellas reales del salvaje oeste son pocas y distantes entre sí. La revolución industrial realmente cambió la iconografía e imágenes de las fronteras americanas, infraestructuras y comunidades en general. Dicho esto, no todo lo que existió durante las primeras épocas de la historia de los Estados Unidos se ha quedado simplemente en el polvo de una era más moderna. Los pueblos fantasma, especialmente aquellos de asentamientos occidentales hace mucho olvidados, son réplicas perfectamente pintorescas de los espacios que una vez ocupamos en las grandes llanuras y más allá. De alguna manera, los pueblos fantasma del salvaje oeste son las huellas mejor conservadas de la frontera que ahora solo experimentamos a través de libros de texto y enciclopedias. Su arquitectura en ruinas y atmósferas errantes ahora son el símbolo de las actitudes improvisadas de la época. Si hay algo seguro, es que con cada pueblo fantasma viene una historia increíblemente rica, llena de comienzos optimistas y finales embrujados, muy parecido a la historia general del salvaje oeste en sí. Tomando una mejor imagen de los tipos de pueblos fantasmas que aún quedan deshabitados en las llanuras áridas y polvorientas nacidas de las fronteras americanas de antaño, aquí está otro fascinante pueblo fantasma con una profunda pero embrujada conexión con el salvaje oeste. La primera versión de Saint Elmo, Colorado, se formó en 1875, cuando algunos buscadores de oro estaban recorriendo la región en busca de posibles reclamaciones. Durante los siguientes años se encontraron tanto oro como plata en toda la cordillera Seward, a 10.000 pies sobre el nivel del mar y a solo 1.000 pies por debajo de la línea de árboles. Así, decenas de mineros hambrientos y prospectores esperanzados llegaron a la región, reclamando tierras por doquier. Las minas de primera línea se llamaban Mary Murphy, la Molly, la Pioneer y Therese C. Al principio, el campamento minero resultante que surgió en el actual condado de Chaffee se llamaba Ciudad Forestal. Sin embargo, poco después de que se adoptó el apodo, la gente que habitaba el campamento decidió que el nombre no era adecuado debido al creciente número de ciudades forestales en los mapas trazados de los territorios circundantes. Griffith Evans, uno de los fundadores del pueblo, tenía una solución para el problema del nombre. En ese momento estaba en medio de la lectura de una novela romántica del siglo XIX titulada Saint Elmo, y se dio cuenta de que sería un buen apodo para su nuevo asentamiento. El nombre Saint Elmo quedó y el pueblo de Colorado nunca miró atrás. Cuando la ciudad estaba en construcción, ya había caído una temporada de nieve en las montañas Seward. Por lo tanto, los bordes de Saint Elmo se establecieron con montones de nieve rodeando el asentamiento. Se estima que alcanzaban alturas de 6 pies. Cuando los cimientos de la ciudad estaban firmes, cientos de mineros inundaron sus calles y tiendas. Sin embargo, no eran familias mineras ni grupos migratorios de diversas partes. En sus inicios, Saint Elmo estaba habitado principalmente por hombres solteros que solo querían un trabajo honesto de día y diversión desenfrenada por las noches. Se dice que al principio en Saint Elmo, los vicios de la ciudad florecieron. Los mineros solitarios llenaban los salones, burdeles y casas de baile. En 1880, la construcción del túnel Alpine trajo una segunda ola de trabajadores, tanto a largo como a corto plazo. El Alpine fue construido para un ferrocarril de vía estrecha desde Denver hasta Gunnison, Colorado, y jugó un papel vital en el desarrollo temprano de los campamentos mineros y pueblos forestales como Saint Elmo. Para 1881, el túnel Alpine estaba llegando a su finalización y el propio ferrocarril colocó vías en toda la región. El ferrocarril Denver, South Park y Pacific tomó control de Saint Elmo y edificó una estación en el centro del pueblo minero. Desde Saint Elmo, un servicio directo iba a Romley y Hancock, Colorado. Estos eran dos pequeños asentamientos, ahora desaparecidos, que solo sobrevivieron gracias a la producción de recursos de Saint Elmo. Los colonos del área veían a Saint Elmo como el destino perfecto para trabajar en y alrededor de la región de Seward, ahora con el tren en horario. Finalmente, 2.000 personas acudieron al que una vez fue un campamento minero en declive, y junto con ellos la infraestructura de Saint Elmo se infló. Con la apertura oficial del túnel Alpine en 1882, Saint Elmo pronto contó no solo con sus burdeles y bares,
sino también con 5 hoteles y restaurantes, una estación de telégrafo en funcionamiento, una escuela, tiendas de mercancías, fundiciones y talleres de herrería, así como un notable periódico llamado El Montañés de Saint Elmo. Otro presagio del éxito temprano de Saint Elmo fue la producción de la mencionada mina Mary Murphy. La mina Murphy se halló a casi 2.000 pies sobre los rieles del ferrocarril recién instalados. Podía transferir más de 75 toneladas de oro, plata, cobre y mineral de hierro por día. De hecho, para cuando la operación cerró más adelante en el siglo XX, se estima que la Mary Murphy habría representado unos $60 millones en ventas totales de oro durante sus años como mina activa. Un año antes de que el túnel Alpin trajera oro y grandeza a los mineros de la cordillera Swatch, Saint Elmo vería a algunos de sus ciudadanos más prósperos e importantes mudarse a la antigua ciudad forestal. En 1881, un ganadero llamado Anton Stark estaba conduciendo una manada moderada hacia el sitio de construcción de la estación de ferrocarril en el corazón de Saint Elmo. En pocos días, Stark quedó cautivado por el encanto del pintoresco pueblo minero y persuadió a su familia de mudarse con él. Stark pasó de una carrera en ganadería a ser jefe de sección en una mina local, enfocándose en los recursos de la región. Anna Stark, la esposa de Anton, encontró su vocación en una tienda general local, donde gestionaba un inventario selectivo. También era la operadora del local Hotel Home Comfort, el predecesor del telégrafo y oficina de correos de Saint Elmo. Cuando no estaban en los sitios de trabajo, Anton y Anna estaban ocupados criando a 3 hijos, llamados Tony, Roy y Annabelle. Los 3 hijos fueron vitales para mantener el legado de la familia, conocidos por su amplia variedad de productos a la venta, alojamiento inmaculado y algunas de las mejores comidas caseras que el dinero podía comprar en el lado sur del río Colorado. No obstante, las ofertas de primera en Saint Elmo se acompañaban de otras peculiares historias sobre los Stark. Según la leyenda, los 3 hijos estaban bajo el estricto control de su madre, Anna. Se dice que a los niños solo se les permitía salir de casa para ir a la iglesia, ya que su madre creía que la familia era superior a la mayoría de los habitantes de Saint Elmo. La precaución en el campamento minero era justificada, ya que la mayoría de la población eran hombres del ferrocarril, mineros rudos y trabajadoras sexuales que llenaban los burdeles y salones de baile. Por otro lado, los niños estaban sofocados en un asentamiento rebosante de oportunidades de exploración y aventura. No eran los únicos niños que llamaban hogar a Saint Elmo. Finalmente, la actitud altiva de la matriarca Stark contribuyó a un creciente sentido de angustia no solo entre la familia misma, sino entre el clan Stark y los visitantes y residentes de Saint Elmo por igual. Sin embargo, el resto de Saint Elmo ignoró a los enigmáticos Starks y vio florecer la ciudad durante el resto de la década. Los 1880 vieron un crecimiento tremendo. En 1890 se consideró el pico del mandato de Saint Elmo como una historia de éxito en la frontera. Eso es, hasta que no lo fue. Más tarde, en 1890, un incendio en el sector empresarial de Saint Elmo se extendió hasta consumir todo el distrito. Una población de más de 2.000 personas se redujo a nada, ya que los edificios nunca fueron reconstruidos. Después del incendio de 1890, la falta de renacimiento provocó que los mineros buscaran trabajo en otros lugares, abandonando en masa durante los años 1890. En 1895, la última impresión del Saint Elmo Mountaineer dejó la prensa y el periódico dejó de circular. Finalmente, suficientes mineros partieron de la ciudad y el icónico túnel alpino que dio origen a la época dorada de Saint Elmo se cerró en 1910. Solo la mina Mary Murphy fue la única que permaneció abierta, pero rara vez los mineros se trasladaron a la cordillera Sawatch en ese momento. Durante los próximos 12 años, suficientes rezagados permanecieron en la ciudad para mantener abierto el hotel y la estación de tren en funcionamiento. No fue hasta 1922 que el ferrocarril cerró definitivamente, y en el último vagón de pasajeros fuera de la ciudad, cada uno de los residentes restantes poseía un boleto, viendo su pequeño paraíso de Colorado encogerse desde la ventana. El éxodo de Saint Elmo concluyó. Casi. 5 personas notables se quedaron en el campamento minero convertido en destino, después de que todos los demás decidieron no hacerlo. La familia Stark permaneció leal al descubrimiento de la ciudad natal de Anton, y no renunciaría a Saint Elmo tan fácilmente como todos los demás.
Sin embargo, la tragedia de los Stark apenas comenzaba, ya que su líder, Anton, falleció. Alrededor del mismo tiempo, sus dos hijos, Roy y Tony Stark, intentaban rescatar las minas que aún estaban llenas de potencial. Se esperaba que los desarrolladores volvieran a inundar la región debido a la noticia de los renovados esfuerzos de minería. Sin embargo, estas peticiones fueron infructuosas. La apreciada mina Mary Murphy cesó sus operaciones en 1925 y los Starks se vieron obligados a recurrir al turismo. Permaneció como su única opción viable para mantener a flote a su familia, y mucho menos todas las demás empresas de Saint-Amal que gestionaban. Las pocas cabañas que renovaron se convirtieron en alquileres vacacionales, atractivos alojamientos para los viajeros recreativos. No obstante, el plan no bastó para que Anna Stark, recién enviudada, alimentara a su familia. Por lo tanto, envió a Annabelle a Salida, Colorado, un pequeño lugar a 20 millas al sur de Saint Elmo, donde fue contratada para trabajar en la oficina de telégrafos. Annabelle estaba emocionada, finalmente libre de las restricciones que su madre le había impuesto por mucho tiempo. Esto le había costado a la chica cualquier noción de habilidades sociales, y estas deficiencias se mostraron cuando intentó sin éxito hacer una vida para ella misma en Salida. La historia cuenta que Annabelle no se adaptó bien a un estilo de vida independiente, lejos de lo que esencialmente era arresto domiciliario. Conoció a un joven conocido solo por el nombre de Ward, y pensó que era amor verdadero a primera vista. No obstante, su romance fue breve. Después de que la familia Stark restante recibió un telegrama de Annabelle y Ward alertándoles del matrimonio de la pareja y su mudanza a Trinidad, Annabelle inexplicablemente regresó a Saint Elmo. Por la razón que sea, el matrimonio terminó en divorcio tan rápidamente como comenzó. La razón nunca fue registrada, sin embargo, se rumorea que se desmoronó debido al deterioro de la salud mental y estado emocional de Annabelle. A pesar del amor agrio, Saint Elmo siguió deteriorándose. En 1926, las vías del tren abandonadas fueron destruidas y removidas para abrir un camino hacia Saint Elmo, desde la localidad de Nathrop, Colorado. La familia Stark no podía desprenderse de su propiedad y compraba los terrenos circundantes cuando se ofrecían en las ventas de impuestos del condado. Estaban decididos a continuar con la fallida industria turística que intentaron establecer años antes. Según los lugareños, los tres hijos se volvieron adultos excéntricos, antisociales, con peculiaridades y conductas extrañas. Aún eran buenos en lo que hacían, ofreciendo cabañas limpias y muchas opciones en la tienda general para los visitantes, pero esos mismos visitantes no estaban sin preocupaciones respecto a sus extraños y distantes anfitriones. 4 años después, en 1930, la población era de solo 7 habitantes. 4 años después, y bajó a 5 después de las muertes de Roy Stark y su anciana madre Anna. Se dice que Anna mantuvo su control sobre Saint Elmo hasta el día que murió. Pronto, Tony y Annabelle Stark fueron los únicos habitantes de la ciudad de Swatch Range. No solo eso, sino que con la pérdida de su matriarca y hermano mayor, los hermanos dejaron que Saint Elmo cayera en ruinas a medida que su salud física y psicológica se deterioraba aún más. Los viajeros a Saint Elmo a menudo comentaban sobre la naturaleza dilapidada de la ahora ciudad fantasma, notando su falta de electricidad, plomería o saneamiento, y dejándola mohosa, con moho y en general un desorden desagradable. Ni Tony ni Annabelle intentaron mantener su apariencia personal. No se bañarían con frecuencia, ni cambiarían o lavarían su ropa regularmente. El otrora decadente Hotel Home Comfort se llenó de basura, y su tienda adyacente estaba empapada en olores enfermizos de comida rancia y tabaco estropeado. En los años 1940, se corrió la voz como la pólvora sobre el desorden de Saint Elmo y su mancha en el campo de Colorado. Tanto Tony como Annabelle intentaron sofocar estos rumores, luchando contra las poblaciones que insistían en que estaban operando la ciudad mientras caminaban en su propia suciedad. Ahora, no todos los que visitaron Saint Elmo tenían cosas malas que decir. Muchos veían a Annabelle como una cuidadora compasiva y considerada, y disfrutaban pasando tiempo con ella lejos de las ciudades. Aún así, el chisme persistió. A Annabelle se le otorgó el apodo de Annie Sucia debido a su apariencia constantemente desaliñada, y aquellos que lograban echarle un buen vistazo no se quedaban por mucho tiempo.
La leyenda cuenta que Annabelle Stark acechaba las calles de Saint Elmo en sus últimos años, equipada con nada más que un rifle. Se decía que era para su propia protección, lo que plantea la pregunta, ¿de qué? No había nada en un radio considerable alrededor del pueblo que representara una amenaza. La era de las pandillas de forajidos asesinos que plagaban pequeños puestos avanzados estaba en declive, al igual que las amenazas de ladrones de poca monta y abigeos buscando causar problemas en el crisol de la frontera. Annabelle y su hermano Tony eran considerados las verdaderas amenazas para los viajeros agotados que se detenían a regañadientes en Saint Elmo. El rifle en las manos de un individuo claramente perturbado no caía bien a los turistas que solo buscaban un lugar tranquilo para descansar, y el turismo se redujo hasta desaparecer. El 30 de septiembre de 1952, la música murió en Saint Elmo cuando la oficina de correos cerró y la ciudad alcanzó oficialmente el estatus de ciudad fantasma. A Tony y Annabelle no se les dio opción y fueron obligados a ingresar a una institución mental debido a su comportamiento cada vez más preocupante. La estancia solo duró unas pocas semanas, ya que un amigo de la familia logró influir en las autoridades locales para autorizar su liberación anticipada. El cuidador aseguró a las autoridades que los niños de Living Star no eran peligrosos para nadie, ni siquiera para sí mismos, y merecían ser libres. Su solicitud fue aprobada, pero resultó intrascendente. Tony falleció poco después de ser liberado del asilo, y Annabelle ingresó en un hogar de ancianos en 1958. También encontró su fin poco después, en 1960. Su finca Saint Elmo fue dejada al cuidador anónimo que luchó por su liberación. A pesar de que el último miembro de esa inicial familia, Stark, tomó su último aliento, el pueblo de Saint Elmo sobrevivió en manos de sus descendientes y el mencionado amigo de la familia. Fue su último deseo que el legado continuara. Y así lo hizo. Lo más notable es que el fantasma de Annabelle permaneció en Saint Elmo para vigilar sus mercancías, en la tienda general y más allá. El primer informe de actividad paranormal llegó poco después de la muerte de Annabelle, cuando los nietos del severo cuidador estaban jugando en el Hotel Home Comfort y presenciaron cómo todas y cada una de las puertas abiertas del edificio se cerraban de golpe. No solo eso, sino que los niños continuaron quejándose de un repentino frío en el aire. La temperatura bajó de algo agradable a algo frígido. Fue lo suficientemente aterrador como para disuadir a los niños de volver a entrar al hotel. Años después ocurrieron más sucesos extraños en las paredes del antiguo hotel. Cuando otro nieto Stark llegó a la edad, ella emprendió un proyecto de restauración en el antiguo Hotel Home Comfort. Reclutó a algunas amigas y el grupo comenzó a fregar suelos y paredes, realizar reparaciones y limpiar a fondo las habitaciones. Sin embargo, todo llegó a un punto crítico cuando, después de terminar el trabajo del día, la nieta y la compañía empacaron ordenadamente sus herramientas y suministros de limpieza. Era una práctica habitual después de cada turno laboral, pero esta vez las chicas volvieron al día siguiente, solo para hallar sus pertenencias desparramadas en la sala principal. Sorprendidas pero no del todo perturbadas, las chicas siguieron con su trabajo manual unos días más. Como las herramientas seguían en el suelo, los trabajadores trajeron un candado para sujetar la puerta del armario donde se guardaban los suministros. Naturalmente, esto no logró disuadir a ningún espíritu o poltergeist responsable de tal caos. Las chicas regresaron y encontraron sus herramientas dispersas por el hotel y fuera del almacén cerrado. No pudieron determinar con certeza quién o qué les hacía bromas, pero tenían una buena idea. Años después, un esquiador solitario que se encontraba vagando por Saint Elmo y explorando sus tiendas fantasmales hizo una verdadera aparición de lo sobrenatural. El dueño y operador de la tienda general estaba de vacaciones esa semana, pero el pueblo no estaba desocupado. El esquiador informó haber visto a una mujer sorprendentemente hermosa de pie frente a una ventana en el segundo piso del hotel, vistiendo un largo vestido blanco. Sus ojos aparentemente estaban fijos en algo más allá del esquiador, quien se volvió para ver a un equipo de motonieves deslizándose por la calle nevada. El esquiador se acercó a los Sletters y les informó que era ilegal usar motonieves en Saint Elmo debido a su estatus histórico. El grupo acató la advertencia y se fue, pero antes de que el esquiador también se marchara, se volvió hacia el hotel para encontrar a la mujer de blanco asintiendo con aprobación. Luego ella giró y desapareció en la penumbra. La leyenda cuenta que esto era un suceso algo común en Saint Elmo.
Se decía que el fantasma de Annabelle Stark permanecía en el pueblo para asustar a los intrusos y a aquellos con malas intenciones. En el año 2002, gran parte del turismo que aún persistía en y alrededor de San Elmo se vio afectado debido a un incendio que arrasó la ciudad y quemó algunos edificios prominentes, como la cárcel, el ayuntamiento y parte de la finca de la familia Stark. Un par de meses después del hecho, las estructuras sobrevivientes fueron donadas al Museo del Patrimonio de Buena Vista, quienes querían preservar tanto como fuera posible del histórico Saint Elmo. La mayoría de estos edificios aún existen en la ciudad actualmente. Aunque son de propiedad privada, la tienda general, aún en pie, vende mercancía a los turistas y puede ser visitada en cualquier momento entre mayo y octubre. Los viajeros pueden hacer una caminata hasta el edificio de la escuela, las cabañas residenciales y la iglesia si lo desean. Sin embargo, deben ser advertidos, es probable que no estén solos. No debido a nuevos vecinos o a una población revitalizada, sino a los espíritus persistentes de los niños de la familia Stark. Fueron los primeros jóvenes en llamar hogar al pueblo minero de Swatch, y los últimos en despedirse. Aunque, dependiendo de con quién hables, una verdadera despedida nunca ocurrió. Más bien, todavía están atrapados dentro de las paredes que rodean a Saint Elmo, vigilando el único lugar del que nunca se les permitió salir, ahora fragmentos de la frontera destrozada, condenados a perseguir eternamente el horizonte de Colorado Timberline.